Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, vamos a compartir algo de la palabra del Señor, amén. Y voy a invitarles ahí que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a ver un tema que tiene que ver con el mundo, ¿no? El mundo en el sentido negativo, ¿no? No el planeta, sino el mundo en el sentido del sistema, un sistema que el enemigo, el diablo, ha creado para dominarnos, ¿no? Para influenciar sobre nosotros y llevarnos a la esclavitud, ¿no? Llevarnos a la esclavitud. Entonces es realmente algo que destruye al ser humano, ¿no? El pecado, el mundo. Entonces voy a leer 3 citas bíblicas. Máximo 3 citas bíblicas, pero más que todo me voy a centrar en 2, ¿listo? Una está en Efesios 2, donde les hice abrir la palabra. La otra está en Primera de Juan 2 también, que más adelante la vamos a ver, que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Entonces dice allí Efesios 2, 1, ¿listo? Y Él os dio vida a vosotros, amén. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces quiero ir desglosando poco a poco estos 3 versículos. No voy a hablar más de aquí de este pasaje, sino esos 3. Lógicamente todo Efesios, toda la carta es preciosa. Les invito a estudiarla. Entonces dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿no?
cuando estabais muertos. ¿De qué muerte está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo? De la muerte del pecado, ¿cierto? Entonces no está diciendo estabais muertos físicamente, ¿no? Sino estabais muertos, ¿qué? Espiritualmente. ¿Qué significa la palabra muerte? ¿Qué significa para ustedes la palabra muerte? Con un sinónimo de la palabra muerte. Una sola palabra que describa la palabra muerte. Muy bien, esa es la palabra que necesitaba. Separación. Excelente, excelente. Cuando uno se muere físicamente, se separa el alma del cuerpo, ¿cierto? Pero al estar separados espiritualmente, ¿qué se separa? ¿O qué está separado? El espíritu nuestro del espíritu de Dios. El espíritu nuestro de la vida de Dios. O sea, estamos muertos. Y por eso es que cuando Cristo viene a nuestro corazón, resucitamos espiritualmente. Amén. Por eso una sinónimo en la Biblia de que resucitamos en Cristo es que somos vivificados. ¿Sí? Vivificados. Vivificados significa que tenemos vida otra vez. Cuando estábamos muertos y Cristo vino a nuestro corazón, nos dio vida, nos dio vida. Entonces dice Pablo, Él os dio vida, y se refiere a la vida eterna. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, ¿no? Delitos y pecados es algo parecido, ¿cierto? Nuestras transgresiones, como dice otra versión, ¿sí? Significa, la palabra ahí delitos o transgresiones significa como que nos resbalamos, como que nos deslizamos, ¿sí? Y la palabra pecados, ¿sí? Refiriéndonos específicamente a los hechos, porque hay dos maneras de ver el pecado en la Biblia. Una es la naturaleza de pecado, ¿sí? Y otra es las consecuencias de esa naturaleza o las cosas que hace esa naturaleza. ¿Qué son? ¿Qué produce? ¿Qué produce esa naturaleza de pecado? Pecados, ¿sí? Los pecados. Sí, es que me gusta hacer esa diferenciación para que tengamos claro cuando en la Biblia habla de la naturaleza y cuando habla de los hechos, de las consecuencias de lo que produce esa naturaleza en el hombre caído. Amén. Entonces es el pecado y los pecados, ¿sí? Pecado y pecados. Pecado habla de la naturaleza del hombre caído, ¿sí? La naturaleza que nos dio ¿quién? Satanás al momento en que desobedeció a Adán y Eva. Entró la muerte espiritual a nosotros, entró el pecado al mundo. Amén. En el momento en que Adán le entrega el mundo a el diablo, ¿cierto? Porque él había sido puesto como administrador, Adán, ¿cierto? Y cuando entra ese pecado produce o hace que nosotros produzcamos ¿qué? Pecados, ¿sí? Pecados, amén. Y muchos son como dice también Gálatas, las obras de la carne o las obras de pecado, ¿cierto? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de pecado? Que dice Gálatas 5 y ahí habla como de 18 formas de pecado que hay, que son los pecados, ¿cierto? Y de ahí se desprenden muchas más. Pero aquí está hablando del pecado, que es en el griego es amartía, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esa palabra? Y yo quiero que esta mañana todos nosotros aprendamos ese significado, porque me golpeó mucho al estudiar esto, ¿no? Aunque yo ya había escuchado el significado así por encima, pero no lo había visto como lo veía estudiando este pasaje. La palabra pecado, dentro de muchos significados que pueden existir, ¿cierto? De la palabra, significa errar el blanco. ¿Por qué? Porque es un término de cacería. ¿Qué es la cacería? Cuando se sale a matar un animal, ¿cierto? Supuestamente para comer, ¿cierto? Algunos hacen cacería deportiva, pero estoy hablando de la cacería doméstica, donde el hombre salía y cazaba el animal y lo traía para con la carne comer en la casa, ¿cierto? Entonces,
cuando el hombre salía y por ejemplo apuntaba el arco o apuntaba el rifle para matar el animal que está cazando, ¿cierto? La apunta, de pronto está, por decir algo, allá en esa casa de al frente o en ese parque de al frente, está un poco lejos y tira o hace el tiro, ¿cierto? Digamos que sea la flecha y la flecha no acierta, sino asusta al animal. ¿Qué quiere decir eso? Que erró el blanco. Amén. Él erró el blanco. ¿Qué quiere decir erró el blanco? Sencillamente no le dio. No le dio al animal. ¿Sí? Entonces eso es el pecado y yo quiero que tú en esta mañana tengas en mente este significado. Errar el blanco. Porque Dios te ha dado a ti unas habilidades. Escúchame lo que te voy a decir esta mañana. Dios te ha dado a ti unas ¿qué? Habilidades. Te ha dado unos talentos, ¿cierto? Te ha dado unas capacidades como ser humano. Podríamos enumerarlas, digamos los que estamos aquí. ¿Para qué creen que tienen habilidades? Dos personas que me digan, yo tengo habilidad para tal cosa. A ver, por ejemplo, Luchito, está que se habla. Para leer, mucho más que eso, Luchito. Pero bueno, para leer, no todos de pronto tenemos ese gusto de la lectura, ¿cierto? No todos somos tan estudiosos como Lucho y como yo. No, mentira, Lucho es muy estudioso, ¿cierto? Pero no todos somos como él. Entonces es una habilidad, ¿cierto? Una habilidad. ¿Qué otra habilidad hay acá? A ver, ¿quién más puede decir una habilidad que tenga? Para la cocina, yo no sé cocinar, ¿cierto? Pero usted, ahí está la habilidad muy, muy adentro y tengo que explotarla, ¿cierto? Pero no todos tenemos habilidad para cocinar, ¿cierto? O para los deportes, o para la ciencia, ¿cierto? Para el servicio, algunos, ¿no? O lo tienen, pero les falta explotarlo, ¿cierto? Bueno, en fin de cuentas, cada uno de nosotros tenemos no solo esas, sino otras habilidades, ¿cierto? Otros talentos, otras capacidades. Escúchame, pero cuando tú inviertes tu vida en algo que no va a cumplir esos propósitos para los cuales te puso Dios, estás errando el blanco. Estás dejando de cumplir tu destino. Amén. Cuando tú no usas tus habilidades para lo que Dios quiere que tú las uses, estás dejando de cumplir tu destino. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. Amén. ¿Por qué es pecado? Porque estoy dejando de cumplir mi destino. Estoy usando lo que Dios me dio no para provecho de Dios y de los demás, sino para provecho propio. Entonces no estoy con eso sirviendo al Señor, sino sirviéndome a mí mismo. Entonces eso es lo que se llama errar el blanco. Dejar de cumplir el propósito que Dios me dio a cumplir. Amén. Entonces esto es muy importante. Amén. Es muy importante entender eso, de que podemos dejar de cumplir las cosas que Dios nos dio a cumplir aquí en este mundo. Y por eso estar pecando. Mira, por eso es que existen los pecados puede ser comisión y omisión, ¿cierto? O sea, pecados de las cosas que hago mal, pero también es pecado las cosas que dejo de hacer, ¿sí? Eso es omisión. Las cosas que Dios me llamó a hacer y no hago, ¿cierto? Me ocupo más de lo mío, es más importante lo mío, mis negocios, mi familia, mis cosas, que Dios. No, Dios debe ser ¿qué? El primero. No puede ser yo darle los restos, lo que queda de mi vida. No, lo primero, como dice la palabra, cuando se ofrecía el animal en el altar, dice que se ofrecía la grosura,
¿cierto? ¿Qué es la grosura? La parte más deliciosa del animal se quemaba en el altar. ¿Y de qué está hablando proféticamente eso? Está hablando de ofrecer lo mejor de mi vida para el Señor. Esa es la grosura, lo mejor de mi vida para Dios. Entonces ese es el primer concepto que quería que tuviéramos pendientes. Entonces vuelvo a leer el versículo 1 para entrar en el 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, entonces entró ahí en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? ¿Siguiendo qué? No, ahí dice una palabra, la corriente. Ahí es, esa palabra es la que quiero que subrayes ahí en tu Biblia si puedes. Y ahí en el celular se puede subrayar también, ¿cierto? Se puede resaltar esa palabra. Dice, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cuál es la parte central para mí en esta mañana de este versículo? Es la palabra corriente. La palabra corriente. ¿Señor? ¿Señora? Los poderes de este mundo. Bueno, ¿qué es lo que significa la palabra corriente? Que eso es lo que a mí me llamó la atención. La palabra corriente en el griego es aion, ¿sí? Aion. ¿Qué significa aion? Dice, tú estuviste antes en los pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente. Entonces tú vas a tener en tu mente un río. ¿Dónde hay una corriente? No está hablando de la corriente eléctrica, está hablando de la corriente de un río, ¿cierto? De un río, aion. Entonces, ¿de qué está hablando la corriente de este mundo? Esta es la frase que yo quiero que tú tengas en mente en esta mañana, porque ahí se centra la enseñanza de esta mañana. La corriente, la palabra corriente, aion, significa como algo que tiene unas características espirituales y morales de un tiempo, ¿sí? Algunos han traducido la corriente como un tiempo, como una dispensación, pero no es exactamente el significado, sino no es como un tiempo de una duración específica, sino como la condición de una situación que se está viviendo en el momento. Amén. Entonces, anoche con mi esposa nos acostamos y nos pusimos a ver televisión antes de dormirnos. Estábamos viendo un programa y me llamó muchísimo la atención. Se llamaba el programa, o el tema del programa era la generación like, ¿no? Yo no sé si alguno lo vio, pero era muy tarde. Pero se llamó la generación like. ¿Y sabes de qué habla? De Facebook, ¿cierto? Like, de dar like, y de la gente que vive en pos de ese like, ¿cierto? Entonces, con mi esposa éramos asombrados de ver el absurdo del mundo, ¿no? El absurdo del mundo, cómo los jóvenes en este momento, y hablábamos eso creo que con Luchito un día, cómo la generación que está quedando, ¿no? De los muchachos que en este momento están creciendo y van a ser los próximos adultos que van a dominar este mundo, como se ha llamado la generación de cristal, ¿cierto? Para algunos, que es como que no se les puede decir nada o no pueden sufrir ninguna situación adversa porque ya se quiebran, ya se vuelven y se echan a morir, ¿cierto? Se vuelven nada. O también esa generación que está en pos de lo vano, ¿cierto? De lo vano, ¿sí? Y mira que están pagando hoy en día, y ustedes lo saben muy bien, y sobre todo los jóvenes que están metidos constantemente en el celular, que están metidos viendo videos, que están metidos en las redes sociales, se está viviendo ya de eso, y se están volviendo millonarios. Jóvenes, muy jóvenes, ¿cierto? Veíamos un niño de 13 años, ¿no? Veíamos un niño de 13 años teniendo ya una cantidad de dinero, ropa demasiado costosa, pues porque las marcas
que lo promocionan a él por tener tantos likes, entonces le pagan lo concerniente pues a su, entre comillas, su trabajo, ¿cierto? De grabarse esos videos. Y empezó con videos muy sencillos, con su patineta, haciendo ejercicios, haciendo todo esto muy niño, 12, 13 años. Y ya los videos que está haciendo actualmente son casi que pornográficos, un niño de 13 años, ¿cierto? Y con eso está ganando una cantidad de dinero, porque lo que importa no es, para el mundo no es la moral, lo que importa para el mundo no es los valores ni los principios correctos de la moral, sino lo que importa es ¿qué? El dinero, ganar dinero sea como sea. Y eso, ¿cómo se llama? Pragmatismo. El pragmatismo es el fin justifica los medios, ¿cierto? Es lo que se llama el pragmatismo, ¿cierto? No importa lo que hagas, no importa cómo lo hagas, no importa lo sucio que parezca, lo importante es que gane likes, que gane me gusta, sí, me gusta. No importa lo vulgar que seas, no importa hasta el fondo que llegues, eso no interesa, lo que importa es la plata, lo que importa es volverse rápidamente millonario y tener los carros que quieres y tener las mujeres que quieres y tener esto y aquello, ¿cierto? Entonces se ha vuelto, eso se llama vanidad, ¿cierto? Y la vanidad es lo que está mandando la parada cada vez con más fuerza en este mundo. Los valores correctos, los valores de la moral, los valores de la honestidad en el trabajo, todo eso está quedando a un lado y están entrando a gobernar los países criminales, gente criminal, ¿cierto? Que está acostumbrada a vivir en la criminalidad y por lógica va a darle prelación a los criminales. ¿Cierto? Le va a dar el lugar a ellos, le va a dar la honra a ellos, le va a dar todas las facilidades y beneficios a lo malo. Y dice la palabra, ay de aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Eso es demasiado incorrecto, son los antivalores, ¿cierto? Los antivalores que hay actualmente gobernando este mundo. Entonces, eso es lo que digo todo esto para hablar de esta frase, la corriente de este mundo. Cuando tú vas a un río, ¿cierto? Qué rico que es ir a un río. Y en el río uno tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque un río ahorita, y sobre todo en estos tiempos que estamos viendo tantas crecientes y tantos desbordamientos y tantas inundaciones, le tenemos más respeto al agua, ¿cierto? Y vamos a un río, como veía mi esposa que veía un video de la gente haciendo su sancocho a la orilla del río y de repente viene la creciente y se lleva todas las ollas y casi que se lleva a las personas si es que no se quitan rápido, ¿cierto? Porque un río se crece de un momento a otro. Entonces, la corriente de este mundo es muy fuerte. El mundo es no el cosmos que Dios creó, porque Dios ama el planeta como tal, pero no ama el sistema que el diablo ideó de filosofías que se centran en el hombre para luego terminar centradas en el diablo, ¿cierto? Y el pecado, ¿cierto? Y ese mundo es el que tiene hundido al planeta, ¿cierto? Entonces, la corriente de este mundo a los jóvenes los atrae mucho, ¿cierto? Jala mucho esa corriente y es como tú meterte a un río que es fuerte y sientes cómo la corriente te quiere arrastrar, ¿sí? Mira cómo hemos visto en las noticias cómo está la gente en sus motos y vienen esas crecientes en esos aguaceros tan terribles que lleva las motos y las personas y todo, los carros, las casas, la corriente. Y así como está pasando físicamente, está pasando espiritualmente. La corriente de este mundo, ideado por el enemigo, está arrastrando la gente. Y no me refiero solo a los jóvenes, a toda la gente. Estamos arrastrándola. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dice, tú estuviste antes, en otro tiempo, siguiendo la corriente. Porque es fácil seguir la corriente, ¿sí? Es fácil uno coger una llanta, ¿cierto? O un neumático, mejor,
meterse a un río y dejar que la corriente se lo lleve. Eso es muy fácil. Lo difícil es que ir en contra de la corriente. Y así como es físicamente, mucho más lo es espiritualmente. Amén. Saber cuáles son los valores, saber o los antivalores que está predicando este mundo, las malas prácticas que está enseñando este mundo, malas prácticas en el trabajo, malas prácticas en el colegio, malas prácticas en la educación, malas prácticas en los negocios, cosas torcidas, deshonestas en la familia, ¿cierto? Todos son antivalores, enseñando los principios de Dios al revés. Eso se llama rebeldía, queriendo decirle al hombre, no importa que te rebeles contra tu creador, no importa, hazlo. Si te hace sentir eso bien, hazlo. Ve para adelante porque ahí es donde eres feliz, pues entonces hágale, hermano, tranquilo. Dios no existe a la hora del té, entonces tranquilo, hágale, que nadie le va a decir que no. Si usted lo disfruta, hágalo así, viva así. Nadie le va a decir que no. Y esa es la corriente de este mundo que te está jalando a hacer las cosas en contra de Dios. Tú vas a un psicólogo sin Dios, un psicólogo que no tiene a Dios en su corazón, y te dicen, hágale, hermano. Si usted quiere hacer eso, hágale, no importa. ¿En eso es feliz? ¿En eso se siente feliz? Pues ese es el punto, que usted se sienta feliz. Y ese no es el punto. El punto no es que tú te sientas feliz. El punto es que Dios sea feliz con lo que haces. El punto es que Dios esté agradándose con lo que tú haces. El punto no es que yo tengo a Dios para que me haga feliz. No, el punto es que Dios me tiene a mí para hacerlo a Él feliz. Son cosas muy diferentes. Amén. Entonces yo debo estar muy centrado en cómo es el orden de la vida. Yo no creé la idea de Dios. Dios me creó a mí para Él. Amén. Él me creó a mí para Él. Entonces cuando yo entro al mundo, a ese sistema que gobierna el mundo en este momento, y voy en contra de lo que ellos dicen, qué duro es ir en contra de la corriente. Es muy fácil yo meterme a hacer lo que ellos hacen y a complacer a la gente y hacer lo que el pecado dice. Pero qué difícil es pararme en la raya y decir, no, yo no comparto eso. No, yo no lo voy a hacer. Ay, ¿por qué? Todo el mundo lo hace. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Y se le ríen a uno en la cara de semejante ridiculez para ellos. Porque dice la palabra que el evangelio para ellos es locura. ¿De qué le pasa? ¿Usted que es bobo? ¿Cómo va a pensar de esa manera? No sea retrógrado, no sea esto, no sea aquello, y no sé qué más adjetivos usan para hacerlo a uno quedar como si estuviera en lo equivocado, cuando ellos son los equivocados. Y dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. ¿Por qué se le llama príncipe a Satanás? Porque él fue un príncipe en los cielos. Escucha. Ay, ¿por qué le dicen príncipe al diablo, semejante animal tan feo? No, es que él fue un príncipe en los cielos, y a pesar de haber caído del cielo, a pesar de haber sido echado del cielo, escucha, Dios no le quitó su autoridad. Dios no le quitó su investidura de príncipe. Ay, ¿por qué? Le debió haber quitado todo. No, porque eso va a llegar un momento en que él sea juzgado con base a esa situación que él cometió. Va a llegar un juicio final en donde hasta el diablo va a ser juzgado y va a ser enviado al infierno, porque el diablo todavía no está en el infierno. El diablo va a ser echado en el infierno, porque el infierno no es el reino de Satanás, el infierno es la cárcel para Satanás. Es una cárcel en donde él también va a sufrir con todos los que lo quisieron seguir, sean demonios o sean hombres. Van a sufrir en un lugar llamado infierno. Amén. Y así como hay grados de sufrimiento, hay grados de gozo en los cielos, así hay grados de sufrimiento en el infierno. Y van a sufrir de acuerdo a sus obras allá en el infierno, dice la palabra del Señor. Entonces, el diablo es en este momento, todavía no está en el infierno, sino es el príncipe, o sea, es alguien poderoso
que domina el aire. ¿Qué quiere decir el aire? Que está en la atmósfera de la tierra. Amén. Para los griegos eso era muy claro. Hoy en día no es muy claro eso. Pero Dios nos abriera los ojos espirituales y viéramos ahorita el aire, hay tanto ángeles como demonios así. Ahorita hay conmigo acá 6 personas, 7 personas, ¿cierto? 8 personas. Pero hay más ángeles y demonios aquí en este lugar. Pero yo sé que hay más ángeles que demonios moviéndose en medio de nosotros ahorita, ¿no? Pero están los demonios al acecho, ¿cierto? Están ahí pendientes de hacer cosas contra nosotros. Hay un mover espiritual y por eso es que al diablo se le denomina el príncipe, o sea, quien tiene autoridad en el aire, en la potestad del aire. Y por eso es que el diablo puede empezar a tratar ¿cómo se dice? Interponerse en las transmisiones de radio, en las transmisiones de televisión, porque él domina las ondas del aire, ¿cierto? Y si nosotros no atamos eso y oramos para que el diablo no tenga poder sobre eso, el diablo puede hacer lo que quiera para interferir en lo que nosotros queremos transmitir, ¿cierto? Por eso se le llama el príncipe, la potestad del aire. Y dice la palabra, ese espíritu gobierna la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos? Los que no han rendido su vida al Señor. Amén. ¿Ellos son quiénes? Los hijos de desobediencia. Amén. Entonces hay solamente 2 clases de hijos en la Biblia: los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que están siguiendo a su padre, el diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que seguimos al Padre Celestial. Amén. Y termina diciendo este pasaje: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Amén. ¿En los qué? Deseos de nuestra carne. Porque nuestra carne tiene deseos, ¿cierto? Tiene intenciones. Es lo que se llama en la Biblia la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de satisfacer lo más pronto posible lo que mi carne quiere. ¿Y qué quiere mi carne? Siempre quiere lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Sí? Yo quiero, muchas veces pensamos que solamente habla de deseos sexuales, pero por ahí comienza, pero hay muchos más, ¿cierto? Algunos de pronto la parte sexual no es tan, no lo atrae tanto, o no es como un motivo de tentación tan fuerte como si lo es el dinero, o como si es el hablar mal de los demás, ¿cierto? Son tentaciones de la carne. La carne siempre va a andar en conflicto con el espíritu, siempre va a querer desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios y hacer lo que a Dios no le gusta. Amén. Hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en esos pecados, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. O sea, siempre la carne nos va a llevar a hacer ¿qué? Lo contrario a lo que Dios quiere. Amén. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque el diablo comienza por ahí. ¿Cómo nos lleva el diablo a un hecho? A través de un pensamiento. Amén. Entonces un pensamiento nos lleva a un hecho, que es lo que se llama pecado. Y tú puedes de pronto tener la tentación una vez y caes en la tentación y sientes el remordimiento cuando eres, cristiano. Algunos no cristianos también sienten remordimiento de cosas malas que hacen, ¿cierto? Entonces, tiene una conciencia eso, que los hace sentir mal. Ay, ¿por qué hice eso? La segunda vez que lo hace, ya como que siente remordimiento, pero no tanto, ¿cierto? Pero la tercera vez se va volviendo un hábito. Y yo te quiero decir, un hecho te lleva a un hábito. Un hábito te lleva a un carácter.
Y un carácter te lleva a un destino. Y hay mucha gente que en sus hábitos, la embarré esta vez, ¿por qué hice eso? La segunda vez, y hay cosas como decía alguien, que en un momento las quiero hacer y en otro momento ya no puedo dejarlas de hacer. Se vuelven una necesidad. Y ahí es el momento peligroso, donde ya me volví esclavo del pecado, que quiero dejarlo de hacer, pero ¿qué hago que no puedo dejarlo de hacer? Y mucha gente no viene a Cristo, no porque no crea, sino porque muchas veces está tan esclavizada del pecado que el pecado mismo ni lo deja. Y por eso hay que orar por las personas para que el enemigo quite sus garras y pueda la persona ser libre y recibir a Cristo en su corazón. Amén. Qué bendición que nosotros seamos libres, pero ¿qué de los que no? Orar por los que no. Amén. Y entonces esos hábitos me van llevando a un carácter de pecado, en donde ya ni remordimiento me da, pero siento la esclavitud del pecado, de que hago cosas que sé que no son correctas, y eso me va llevando a un destino que ¿cuál es? El infierno. El pecado me va a llevar al final al infierno, como decía mi esposa hace un momento. La paga del pecado es muerte. Muerte eterna, separación eterna de Dios. Lo que hace el infierno un infierno no son las llamas, no es el que los gusanos no se mueren. Eso no es en sí el infierno. El infierno, el peor infierno que un hombre o un ángel pueda vivir, ¿cuál es? La separación eterna de Dios, que nunca más va a volver a tener la oportunidad de oír a Dios. Nunca más va a volver a tener la oportunidad. Mira, ahorita, si la gente tuviera un deseo de buscar a Dios, esta sala estaría repleta. Pero ¿sabes qué? La gente le da pereza escuchar a Dios. Le sacan el cuerpo a Dios. Pero estos que hoy se hacen los rogados, un día van a rogar, querer entrar al cielo, y ya no va a estar Dios. Y van a estar separados para siempre. Y tú no sabes lo que es estar separado para siempre. No lo sabes todavía. Es como el que tiene algo ahorita y lo disfruta y piensa que lo va a tener siempre y de repente lo pierde. Y como se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahí me doy cuenta, ay, era tan bueno. Ese carrito que yo tenía, cómo lo maldecía yo de que se varaba. Pero mira cómo me hace falta ahora estar cogiendo transporte a cada rato. Uy, qué pereza, ¿cierto? Hasta ahí yo valoro lo que tengo. Y la gente va a terminar valorando tarde lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque sencillamente no la valora en este momento. Y quiero terminar con Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. O sea, las cosas que están en el mundo. El mundo, está diciendo el Señor, es peligroso. O sea, no es algo que deberías desear. No es algo que deberías buscar, no tener, ¿cierto? Mucha gente, como decía un pastor, nos decía una vez, mucha gente llega a la iglesia porque lo invitaron o porque, digamos, sabe que es ahí donde tiene que estar, pero vive deseando el mundo. Y esa es como la situación más triste que puede vivir una persona. Decía él, es como un perrito con un bozal, ¿cierto? Que lo tengo ahí y el perro es chillando. ¿Por qué chilla así? Y él empieza a chillar. ¿Y por qué chilla tanto? Porque él quiere ir a hacer todo lo que quiere hacer y así mucha gente en la iglesia, como si el pastor lo tuviera quieto ahí. Y está el otro chillando, queriendo irse allá a revolcar allá en el mundo, ahí chillando, ¿cierto? Y a veces nosotros vivimos en esas condiciones, ¿cierto?
en la iglesia, en lugar de disfrutar las cosas del Señor, como que decimos, estoy aquí, pero no, me toca, mire, como de lo que me estoy perdiendo, esas fiesticas tan bacanas, mire, esa gente sí está gozando, no, sí que me empezó a molestar, no, cómo me gustaría, y con esos anhelos, ¿y qué dice el Señor ahí? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, por favor. No tengas esa atracción hacia esas cosas que están allá, porque eso te va a destruir. Ni estás allá, ni estás acá. Ni disfrutas allá, ni disfrutas acá. O sea, si tú has dejado el mundo, ciérrale la puerta de una vez y no tengas ya nada más que ver con el mundo. Deja el mundo. Y este pasaje me fascina mucho. Dice, si alguno ama al mundo, escucha, si alguno ama esas cosas, es que eso, es que aquello. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Pero si yo amo a Dios, yo amo tanto a Dios, y es que se me sale el corazón de ese amor por el Señor. Y a la hora Él te anda deseando lo del mundo. Mentira. O sea, no te digas mentiras. Tú amas el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y escucha lo que dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que ya vimos en Efesios, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Eso no viene de Dios. Hay tres cosas ahí. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Ya vimos qué son los deseos de la carne. Desear las cosas de este mundo. Los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? ¿Sabes qué son los deseos de los ojos? Los deseos de los ojos son las cosas que a mí me parecen buenas, o sea, las cosas superficiales, que yo amo como las cosas superficiales, ¿cierto? Y me lleno de tanta atracción por eso, que yo quiero como andar viendo eso y llenándome de eso y comprando eso, como si eso trajera la felicidad. La lujuria, ¿cierto? La lascivia. Es como un placer que me da lo que veo, por ejemplo lo que está diciendo Lucho, por decir algo, la mujer, pero la mujer, y la deseo, ¿cierto? Deseo esa mujer en mi corazón, eso se llama pecado, amén. Esos son los deseos de los ojos, es apenas una apariencia, es un placer temporal, pero yo ya sé que eso no me va a llenar, así lo obtenga, así me acueste con esa mujer, no me va a llenar. Amén. ¿Por qué no me va a llenar? Porque es algo pasajero, es un deseo ficticio, nada más. Y así es el dinero. Yo deseo tener ese carro como sea, comprar esa casa como sea, comprar esa finca, comprarme esa ropa, comprarme esos tenis, y yo empiezo a ver lo que otros tienen. Como decía mi hijo, las Kardashian, como tienen toda esa plata, esos jets, mire esa fama, mire ese hombre como es de famoso, mire todo, y son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, me atrae la vanidad de este mundo, como que me seduce. ¿Y qué está diciendo el Señor? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Y aquí tengo una palabra que es alazoneia, es la vanagloria de la vida. La alazoneia, ¿qué es? ¿A qué llamaban los griegos alazón? ¿Sabes a qué llamaban alazón? A un fanfarrón. Alguien que decía, mire todos los barcos que yo tengo. Cuando no tenía ni dónde caerse muerto, como se dice. Mucha gente que anda así, como esa es la vanagloria de la vida, sacando pecho de las casas, de las cosas que tiene, del dinero, de la plata. Y es que yo sí, y yo he hecho, y yo he deshecho, ¿cierto? Y son gente que realmente no tiene nada.
A la hora del té no tienen nada, pero se jactan de algo que no tienen, que no son. ¿Eso cómo se llama? Vanagloria. La vanagloria. Y es lo que yo veía anoche en ese programa. Esa vanidad. El mundo está girando alrededor de una vanidad. Está estructurando su sociedad sobre un fundamento vano. La gente ganando plata solo por ver videos. Pero ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los profesionales que van a sostener esta sociedad? No, están dejando las carreras, están dejando los jóvenes todo atrás. ¿Por qué? No, yo gano más, el dinero más fácil a través de ver videos. Me voy a quedar en la cama viendo videos toda la vida y esto va a ser mi vida porque no va a llenar así de montones de plata. ¿Pero a costa de qué? De renunciar a tu destino. De renunciar a tu destino. Y vuelvo a decirte lo que te decía al principio: cuando tú dejas de hacer lo que Dios te llamó a hacer, a cumplir con tus habilidades lo que Dios te llamó a hacer, es pecado. ¿Y tu destino cuál es? El infierno, la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Errar el blanco de esta vida es dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer en este mundo. Y termina diciendo el versículo 17: y el mundo pasa. Escucha, con eso quiero terminar esta mañana. Y el mundo pasa, escuchen jóvenes, todo este sistema va a pasar y sus deseos, eso es pasajero, eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la promesa de la palabra. El que sí se ocupa en hacer lo que a Dios le agrada, ¿va a qué? ¿Va a qué? Para, no por un momentico, no mientras vive en esta tierra, para siempre. Y vuelvo a decirles, tú no sabes la trascendencia de estas palabras. Para siempre es eterno, es para siempre. Y eso es una promesa así de grande, que ahorita no la valoramos porque todavía no estamos en esa eternidad con Dios en los cielos. Pero para siempre, es una promesa gigantesca. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Pero el que basa su vida solo en satisfacer sus deseos, los deseos del mundo, los del momento, los de su concupiscencia, llenar su yo, satisfacer su yo y que yo esté bien, mi familia, todo lo mío esté bien. No me importa lo demás, yo esté bien, yo tenga plata, yo tenga esto, yo tenga salud y tengo a Dios para que me tenga sano. Y eso es una vida egoísta. ¿Sabes qué? Esos deseos y esa vanagloria se va a acabar. En un momento eso va a terminar. Eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y es lo que te quiero dejar en el corazón. Permanece para siempre en Dios. Amén. Entonces, estas son las cosas que yo quería como dejar en el corazón en esta mañana. El pecado nos roba muchas cosas. Una cosa que leía hoy era que el pecado nos roba los ideales. Los ideales. Cuando una persona peca, pierde la inocencia. Y la inocencia, ¿sabes qué? Nunca más se vuelve a recuperar. Cuando una persona peca, pierde los ideales. Pierde la razón de vivir. Porque ya se siente tan sucio que dice, ¿ya para qué? Es como cuando tú dejas empañar un vidrio y ya no ves igual que de nítido como veías antes. Así es el pecado. Es cierto que Dios te perdona, es cierto que Dios te limpia de pecado, pero no te quita las consecuencias. Y la gente va a tener que vivir toda la vida, o vamos a tener que vivir con las consecuencias de nuestros pecados. Así que no peques más. Como le decía Jesús a los que eran sanos, vete y no peques más. Estás enfermo es porque estás en pecado. La enfermedad física que estás teniendo es consecuencia de tu propio pecado. Vete y no peques más para que no vuelvas a estar enfermo. Es prácticamente lo que les decía Jesús. No peques más. Uy, pastor, pero eso es imposible, dejar de pecar. Pues somos humanos, es cierto. Pero vengamos, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos y recibamos limpieza del Señor. Pero mantengámonos en santidad. Esforcémonos por ir en contra de la corriente de este mundo. No sigamos los preceptos de este mundo, porque nos van a llevar ¿a qué?
a la destrucción, a la separación eterna de Dios. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Aleluya, allí con tus ojos cerrados, solo por lo que Dios te haya hablado en esta mañana, ora delante del Señor. Solo lo que crees que Dios te ha hablado esta mañana, ora al Señor. Si hay algo de que arrepentirse, si hay algo que confesar, ora al Señor. Un momento, ora a Dios, dile: sí, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Aleluya. La palabra del Señor dice en Colosenses 3, versículo 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aleluya. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Dile al Señor: yo vuelvo mis ojos a las cosas de arriba. No voy a centrarme en las cosas del mundo, en las cosas de esta tierra. Voy a centrarme en ti, Señor. Voy a centrarme en ti, en lo que tú estimas valioso. Dice la palabra: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y queremos vivir, Señor, para agradarte, poniendo nuestros ojos en ti, poniendo nuestros ojos en los cielos, poniendo nuestros ojos en las promesas que tú nos has hecho. Entre más densa se hace la oscuridad de este mundo, Señor, más refulgente se hace tu luz. En lugar de la oscuridad ahogar la luz, lo que hace es que brille con más intensidad. Y la luz de tu palabra brillará hasta el final en esta tierra, Señor. Así la oscuridad se vuelva más densa. Así, Señor, oh Dios, el enemigo convierta a esta humanidad en una humanidad perdida, en una generación que quiere hacer lo malo en rebeldía en contra de ti, Señor. La luz de tu palabra va a alumbrar con más fuerza y nuestras predicaciones se van a hacer aún más vigentes. En lugar de ahogarse los cristianos, en lugar de callarse, lo que ha hecho la persecución es hacer que los cristianos se vuelvan más radicales, es hacer que los cristianos mueran por una causa mayor, es que los cristianos estén dispuestos a ir más lejos con Dios. En lugar de ahogarlos, en lugar de callarlos de miedo, en lugar de arrinconarlos, lo que los hace es más fuertes. Los que no eran cristianos salen huyendo, pero los verdaderos cristianos se hacen más fuertes, Señor. Y así se vuelva más fuerte la oposición de este mundo. La corriente de este mundo se haga más fuerte. Señor, nosotros no soportamos esta corriente en nuestras fuerzas, sino en tu poder, en el poder de tu gracia, en el poder de tu sangre, en el poder de tu nombre, en el poder de tu palabra. Si no fuera por tu palabra y tu Espíritu Santo, no nos podríamos sostener en este mundo. Pero por tu palabra y tu Espíritu, Señor, es que nos sostenemos frente a los embates de este mundo. Oh Señor, resplandecer, Señor, aún más a estos creyentes. Yo oro por cada creyente en esta mañana. Oro por cada uno de los que están conectados en esta mañana, en este lugar. Que los afirmes aún más. Aleluya, aún más. Oh Dios, tu palabra dice: aquel que es capaz de mantenernos sin caída y sin mancha, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a ti sea la gloria. Tú nos mantienes firmes, Señor. Tú nos mantienes sin caída y sin mancha. Tú nos mantienes, Señor, oh Dios, capaces de soportar cualquier cosa que el enemigo se invente para tumbarnos. Aleluya. Yo hablo en contra de todo desánimo. Yo hablo en contra de toda tibieza espiritual. Yo hablo en contra de todo eso que muchos de mis hermanos han estado luchando, porque el mundo y el diablo ha querido atraerlos a través del pecado. Ha querido atraerlos, Señor, a estar hundidos allí en esclavitud. Y yo llamo, Señor, libertad a cada uno en el nombre de Jesús, de toda oposición, de todo embate del diablo, de todas las cosas que se levantan contra nosotros. Hablo libertad y declaro que el Señor nos afirma en su palabra y en su verdad. Somos afirmados. Oh, aleluya. Y ahí donde estás, cobra fuerza en el Señor. Aleluya. Ahí donde estás,
Ahí donde estás, vamos, vamos, levanta tus brazos y dile: Señor, dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas. Ahora, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, dame fuerzas en este mundo. El enemigo se ha levantado, él sabe que le queda poco tiempo y él sabe, Señor, que tiene que usar todos sus ardides, todas sus artimañas para tratar de hacer caer aún a los escogidos. Pero Señor, tu palabra dice que vamos a mantenernos firmes y aquí estamos creyendo a tu palabra, creyendo a tu palabra y a tu verdad. En el nombre de Jesús, vamos, levanta tus brazos y recibe fortaleza. Recibe fortaleza de los cielos. Hay unción en esta mañana, hay unción para ti, hay unción para ser fortalecido. Dile, confiésale al Señor, dile en qué has estado luchando, cuáles han sido las tentaciones que has tenido en estos últimos tiempos, qué es lo que el diablo ha querido atraerte para hacerte claudicar y hacerte renunciar a tu fe. Aleluya, confiésale eso al Señor, confiésale tus luchas, dile: sí, Señor, he estado luchando con estos problemas de pornografía, he estado luchando con estos problemas de codicia, de avaricia en mi corazón, de orgullo, de vanidad, de mentira en mi boca. Perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado. Vamos, confiésale al Señor tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Dice la palabra del Señor, es la promesa de Dios. Él te libra en esta mañana. Él te libra de ese poder engañoso del diablo. Aleluya, se ha levantado un poder en el mundo, un poder de engaño, un poder que está seduciendo a jóvenes, seduciendo aún a los adultos, seduciendo a las personas, llevándolas detrás de un camino erróneo, de un camino mentiroso. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Es tan ancho que no exige nada. Es tan ancho que todos caminan juntos hacia la perdición y no se dan cuenta. Pero estrecho es el camino que lleva a la vida. Es angosto, es difícil a veces entrar por esa puerta estrecha, mantenerse en ese camino estrecho, exigente, que nos exige santidad, que nos exige vivir puros, que nos exige vivir en obediencia a Dios. Es difícil vivir en ese camino, pero vale la pena vivir en el camino de santidad y de obediencia a Dios, porque va a tener no solo beneficios en esta vida, sino en la vida venidera. Dice la palabra, aún van a venir unos beneficios mayores, más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Señor, queremos renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece por escogerte a ti, por hacer tu voluntad, por vivir para ti, Señor. Decidimos, vamos, dile al Señor: yo decido vivir para ti, yo decido vivir mi vida para ti, yo te quiero agradar. Sé que en mis fuerzas no lo puedo hacer, sé que jamás lo podría hacer, pero cuento con tu gracia, pero cuento con tu Espíritu Santo y con tu palabra para poderme mantener en obediencia, en fidelidad delante de ti. Aquí estoy yo, vamos, dile al Señor: estoy yo, me ofrezco a ti, Señor, me ofrezco esta mañana a ti, ayúdame. Dile al Señor: ayúdame a vivir en obediencia para ti. Te quiero agradar, te quiero servir, Señor. Quiero ser tuyo para siempre, vivir contigo, Señor. Que tú te agrades de mí, te agrades de mis palabras, te agrades de mi comportamiento, te agrades de mi trato con los demás, Señor, oh Dios. Ayúdame, Señor. Perdóname por todas las cosas negativas que yo tengo, pero ayúdame a ser como tú. Transfórmame día a día más a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, que tú mismo te formes en mí, que tú mismo crezcas en mí, que yo mengüe para que tú crezcas, que yo mengüe, que yo cada día sea menos para que tú seas más en mí, más visto, más vista tu imagen en mí. Ayúdame, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir para ti, Señor. Vamos, dile al Señor, trae convicción a mi corazón, dile al Señor: trae convicción a mi corazón. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, trae convicción a mi corazón, que mi corazón sea convencido por tu Espíritu Santo, aún de las cosas que yo mismo no creo, aún de las cosas, Señor, que me cuestan creer. Convénceme, Señor, por tu Espíritu Santo, convénceme. Yo someto, pon tu mano en tu cabeza y dile: yo someto mis pensamientos a ti, a la obediencia a Cristo. Que mis pensamientos, que mi mente te obedezca. Vamos, digo, que mi mente te obedezca, Señor. Que mi mente haga lo que
que tú quieres que yo haga, Señor, oh Dios. Ayúdame, Señor, a dejar de amar el pecado, a dejar de amar lo incorrecto, a dejar de amar lo que el diablo quiere que yo ame por siempre. Renuncio a esto. Renuncio a esto. Vamos, dile al Señor, en esta mañana renuncio a amar el pecado, a amar las cosas de este mundo. Renuncio, Señor. Aunque me cueste hacerlo, yo decido esta mañana renunciar al amor al mundo y al pecado, Señor. Ya no más, ya no más. Ya no me voy a comportar más de esa manera. Ya no quiero vivir más de esa manera. Quiero agradarte a ti. Quiero adorarte con mi vida, no solo con canciones, no solo, Señor, con cosas superficiales, sino quiero adorarte de corazón, en espíritu y en verdad. Ser un adorador de pies a cabeza, Señor, oh Dios, en toda mi forma de ser y de vivir. Ser un adorador tuyo, Señor. Eso quiero ser, eso quiero ser. Te bendigo, Señor. Y ahí donde estás, bendice al Señor. Ahí donde estás, dale gracias. Dale gracias. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Te bendecimos. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por tu vida. Esperamos que sigas aquí conectado. Esperamos esta semana podernos conectar el miércoles a las 8:30, el viernes a las 8, el sábado a las 5 de la tarde y nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Chao.